¡Calla! ¡Embudeza! En esta historia vamos a ver un choque de titanes, ¿no? Por un lado, la furia incontrolable de la naturaleza y por el otro, la oscuridad más profunda que puede habitar en el alma humana. Todo esto en una sola noche. Una noche que va a ser una prueba de fe hasta el límite y que va a revelar un poder, un poder absoluto. Todo arranca con una necesidad urgente de retirarse. Después de un día de una intensidad brutal, Jesús busca escapar del agobio constante, del peso de la gente. Y es que miren, no fue un día cualquiera, fue una jornada de desgaste total, de verdad. Había estado enseñando sin parar, explicando los misterios de su reino con parábolas. A eso súmenle las sanaciones, una tras otra sin tregua. La gente se agolpaba a tal punto que no había ni espacio para comer. Y para colmo, la hostilidad constante de los fariseos, siempre buscando la crítica. Al final del día, el agotamiento físico y mental era absoluto. Entonces, la solución fue cruzar el lago. El destino, la otra orilla de Genesaret. Un lugar escogido a propósito por ser más desolado, más pagano, lejos del centro de todo el movimiento. Parecía el refugio perfecto. Pero aunque despidió a la multitud, la calma no iba a ser total. Otras barcas, llenas de gente, decidieron seguirlos, ansiosas por no perderlo de vista. Pero esa tranquilidad que estaban buscando estaba a punto de convertirse en una prueba de vida o muerte. Ahora vamos a ser testigos de ese momento en el que la habilidad humana, incluso la de los marineros más expertos, se queda en nada. La calma con la que empezó la noche fue literalmente una ilusión. De una serenidad total, la situación pasó a ser una pesadilla. De repente, un viento furioso bajó de las montañas sin aviso y desató una tempestad que convirtió el lago en un caos. Las olas, con una violencia increíble, se estrellaban contra la barca, amenazando con tragársela en medio de la oscuridad más absoluta. Y aquí vemos algo súper interesante, la progresión de cómo se va desmoronando la confianza. Al principio los discípulos, que eran pescadores experimentados, confiaban en lo que sabían hacer, pero la tormenta los sobrepasa, su fuerza y su experiencia ya no sirven de nada. La desesperación se apodera de ellos cuando el barco empieza a llenarse de agua y ven la muerte de frente. Y solo ahí, como último recurso, se acuerdan de quién está con ellos en la barca. Y de esa desesperación, claro, nace un grito. Una pregunta cargada de terror, sí, pero que también tiene un toque de acusación, ¿no? Es el clamor de alguien que se siente abandonado. O sea, ¿cómo podía él estar durmiendo mientras ellos se jugaban la vida? Y aquí, justo aquí, llegamos al primer gran clímax. El momento en que una voz se levanta por encima del rugido de la tormenta y ejerce un poder definitivo sobre todo ese caos. El contraste es asombroso. Mientras los discípulos están en pánico total, Jesús duerme. Pero ojo, no es la calma de alguien indiferente, es la paz perfecta que viene de una fe total en el cuidado de su Padre. Su confianza no estaba en su propio poder, sino en el poder de Dios que lo protegía. Despertado por los gritos, se pone de pie, y con solo 2 palabras da una orden que lo cambia absolutamente todo. Una orden dirigida no a sus discípulos, sino a la mismísima naturaleza desatada. La transformación fue instantánea. Y total, el viento furioso se detuvo en seco y dio paso a una calma increíble, una gran bonanza. Las olas que rompían con furia se aquietaron, dejando el mar como un espejo, y el terror de los discípulos se convirtió en un asombro profundo, en una especie de reverencia llena de temor. La paz fue absoluta. Entonces, en medio de esa paz sobrenatural, se vuelve hacia ellos y les hace una pregunta que va directo al grano. No lo regaña por tener miedo ante un peligro real, sino que apunta a la raíz de ese miedo, la falta de fe. El verdadero problema no era la tormenta de afuera, sino la que tenían ellos en sus corazones. Pero si pensaban que la prueba de la noche había terminado, estaban muy equivocados. Al llegar a la orilla, ya con el mar en calma, se encontraron con un terror de una naturaleza completamente distinta, una amenaza que iba mucho más allá de lo natural. La escena era de verdad horripilante. Desde unas tumbas corrieron hacia ellos 2 hombres que ya casi no parecían humanos. Tenían restos de cadenas rotas colgando de las muñecas y los tobillos. Sus cuerpos estaban llenos de cortes, sangrando, y sus ojos brillaban con una furia salvaje a través de una maraña de pelo. Parecían más fieras que personas. Cuando Jesús les pregunta su nombre, la respuesta es escalofriante: Legión.
Y esto no es solo un nombre, es un término militar romano para una unidad de miles de soldados. Nos revela la magnitud de la fuerza que los oprimía. Era una fuerza de ocupación inmensa, organizada y abrumadora. Y esto nos lleva al segundo clímax, la confrontación directa. Un acto de liberación que va a tener un costo inesperado y que va a provocar una reacción en la gente del lugar que revela sus verdaderas prioridades. Lo que sigue es una especie de negociación muy extraña. Los demonios, reconociendo una autoridad superior, le ruegan que no los expulse de esa tierra. En su lugar, le proponen ir a otro huésped, una gran manada de cerdos que estaba por ahí. Jesús les da permiso, y el resultado es inmediato y devastador. Toda la piara se lanza al lago y se ahoga. Y este es el punto crucial. Mientras los cerdos perecen, en los hombres ocurre el verdadero milagro. La luz vuelve a sus mentes. Sus rostros, que antes estaban deformados por el tormento, se vuelven serenos. Y con voces cuerdas, alegres, empiezan a alabar a Dios por su increíble liberación. Pero la reacción de la gente de la región es todo lo contrario. En lugar de alegrarse por la sanación de 2 de sus compatriotas, se llenan de miedo. Su enfoque no está en las vidas humanas recuperadas, sino en la pérdida material de los cerdos. Aterrados por ese poder y temiendo más pérdidas económicas, le piden a Jesús que se vaya de su territorio. Es un contraste brutal con la actitud de los hombres sanados, cuya única preocupación es la gratitud por su libertad. La historia, sin embargo, no termina con este rechazo, termina con una misión totalmente inesperada, transformando a los que eran marginados y atormentados en los mensajeros más improbables que uno pueda imaginar. Los hombres sanados, llenos de gratitud, lo único que quieren es seguir a su libertador. Pero Jesús tiene otro plan para ellos. Les da una misión. No es seguirlo a Él, sino volver a sus casas y simplemente contar lo que les había pasado, la increíble misericordia que habían recibido. Y así, estos 2 hombres se convirtieron en los primeros misioneros en la región de Decápolis, que era una zona de 10 ciudades mayormente no judías. No tenían la preparación de los otros discípulos, claro que no, pero llevaban en sus propios cuerpos y mentes la prueba irrefutable del poder de Cristo. Su simple testimonio personal fue tan poderoso que le abrió las puertas de toda esa región a un nuevo mensaje, preparando el camino para miles de personas. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Al ver la tempestad en el mar y el tormento de estos hombres, y luego ver la reacción de la gente de Gádara, que prefirió su ganado a la vida de 2 personas, uno tiene que preguntarse, ¿qué es realmente más temible? ¿El caos sobrenatural que puede ser calmado con una palabra, o esa ceguera terrenal que te lleva a rechazar tu propia liberación?